Radio Revolución. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de la persona que los emite. Para conocer la realidad sin tanta vuelta. Equipo Maíz les invita a escuchar Vamos al Grano. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Les damos la bienvenida a una nueva cosecha de Vamos al Grano. Todo el equipo de producción del programa está listo para llevarles la información y análisis que nos ayuden a entender mejor la realidad en la que vivimos. Saludamos a quienes nos escuchan a través de esta radio y también a través de las radios que retransmiten este espacio durante la semana. Soy Edgar Rosales. Damos inicio a Vamos al Grano, la realidad sin tanta vuelta. También quiero agradecer y darle los respectivos saludos a César Villalona, que ya se encuentra con nosotros para hablar sobre esos temas que otros medios de comunicación no quieren abordar. César, bienvenido. ¿Qué tal, Edgar? Un saludo a la audiencia. Ahí está tu saludo, César, para esa gente que siempre se da cita en este programa. Gobierno norteamericano reprime población migrante, el tema que hoy vamos a desarrollar con César. Pero antes, como ya es costumbre, le vamos a dar paso a nuestra primera sección del programa, la cual es una introducción al tema a desarrollar. Les invitamos entonces a escuchar la cápsula antes de ir al grano. Antes de ir al grano. Este año está aumentando la cantidad de salvadoreñas y salvadoreños que llegan al país en calidad de retornadas desde Estados Unidos. Si la deportación de compatriotas sigue aumentando, las remesas familiares disminuirán y eso se podría agravar si se concreta la intención del gobierno de Estados Unidos de cargar con un impuesto a las remesas. Al mismo tiempo, todo eso ha generado una reacción en una buena parte de la población que vive en Estados Unidos. ¿Qué información se tiene sobre la cantidad de vuelos con personas retornadas desde Estados Unidos que están llegando al país? ¿Cómo afectaría a la economía nacional la reducción de las remesas familiares? ¿Cómo ha reaccionado la población en Estados Unidos ante la expulsión de personas migrantes? Sobre esto hablaremos en esta edición de Vamos al Grano. Estamos de regreso y como lo dije al inicio, César, vamos a hablar de cómo el gobierno norteamericano reprime a la población migrante. ¿Qué información se tiene sobre la llegada de vuelos con personas migrantes de Estados Unidos que vienen en situación de retornadas y retornados, César? La información que ha estado saliendo sobre la cantidad de vuelos que han estado llegando al país con salvadoreños, salvadoreñas, digamos expulsados de Estados Unidos, le dicen retornados, es que hay un incremento este año. Entre enero y abril se reportaron 46 vuelos con compatriotas retornados de Estados Unidos, 3 más que en el mismo periodo del año pasado, enero-abril. Y llama la atención también que 3 de esos vuelos fueron de aviones militares. O sea que ahí hay un mecanismo como de presión mayor y tal vez de represión. Anteriormente, cuando no estaba, siempre ha habido retornos, no solamente hacia El Salvador, desde Estados Unidos, pero anteriormente cuando no estaba agudizado esta situación en Estados Unidos, los vuelos no han sido militares, sino que han sido vuelos comerciales en los que se retornan a las personas. Exactamente. Entonces puede ser que esos vuelos militares traigan más gente. No hay datos de cantidad de población, ¿verdad? Hasta ahora, sino de vuelos. Pero si vienen vuelos militares, vienen exclusivamente con retornados. Y pueden venir en una condición peor, porque ya vimos cómo estuvieron retornando a México, a Venezuela, a Colombia, casi amarrados, ¿verdad? Pero bien, eso es la parte, digamos, ya de la violencia y de la violación de los derechos humanos en este tipo de acciones del gobierno de Estados Unidos. Pero hay un incremento de 3 vuelos más. Y en mayo llegaron otros 17 vuelos. Es decir, que en total van 63. Podríamos decir que están llegando un promedio de 15, digamos. 46 en 4 meses, con perdón de 15 no, 46 en 4 meses, da unos 12 vuelos, 11 vuelos.
pero en mayo fueron 17. Es decir, que se incrementaron en mayo. Es probable que estén aumentando los vuelos y la cantidad de personas retornadas de Estados Unidos. Esas son las estadísticas que hasta ahora han estado saliendo. Ahora, ¿a qué se debe ese aumento de personas retornadas? Y no solamente hacia El Salvador. A la política que está aplicando el gobierno de Estados Unidos. El nuevo gobierno que surgió en enero de este año, encabezado por el presidente Donald Trump, está aplicando una ley que le llaman de enemigos extranjeros. Es una ley de 1798, es decir, una ley que tiene ya un poco más de 2 siglos y que la desempolvaron y la están aplicando. Hay una controversia judicial allá porque parece que la Corte Suprema ha dicho que no la deben aplicar, pero la siguen aplicando y que la están utilizando para hacer redadas masivas y acusan a las personas de ser, según esa ley, una amenaza a la seguridad nacional. Ese es el concepto. Amenaza a la seguridad, aunque sean personas que no hayan cometido delito, por ejemplo. Porque ¿cuál es el delito de una persona que está allá en Estados Unidos y no tiene documentos? Bueno, digamos que no tiene documentos legales, pero eso no significa que hay que meterlo preso, que hay que juzgarlo y meterle 30 años de cárcel, ni mucho menos, ni que sea una persona que esté cometiendo hechos delictivos, que esté haciendo nada indebido. Pero bueno, lo retornan. Pero la palabra amenaza es otra cosa. Entonces hay una deportación masiva de migrantes, no solo de El Salvador. Comenzaron con Colombia, con México. Fue, digamos, donde primero comenzaron a actuar. Y están deportando para todos los países, ¿verdad? Entonces es una política que tiene que ver con una promesa de campaña que hizo el actual presidente de que iba a expulsar a toda esa población, que le quita empleo a la mano de obra de Estados Unidos, que afecta al país, y una política también que tiene un componente racista, ¿verdad? Porque consideran a un salvadoreño, a una salvadoreña, a una persona de Guatemala como seres inferiores. Entonces, todas esas arbitrariedades están conduciendo a una expulsión masiva. Ya ha habido incluso resistencia en Estados Unidos. Pero esta es la razón del incremento de las expulsiones y de la llegada aquí de más retornados y retornadas de Estados Unidos. Hay que recordar que esta gente que está fuera de nuestras fronteras y hablando de Estados Unidos también es de mucha importancia porque se realiza a través de ellos lo que conocemos como remesas, que de alguna manera también mueve la economía de nuestro país. Es por eso que en la siguiente cápsula vamos a dar a conocer datos sobre los hogares que reciben remesas. Vamos a ampliar un poco más la información y luego continuamos con César. Desgranando palabras. Datos sobre los hogares que reciben remesas. Según la última encuesta de hogares de propósitos múltiples disponible del año 2023, publicada por la Oficina Nacional de Estadísticas y Censos, la cantidad de hogares que recibe remesa es de 549.504. Eso significa que 27 de cada 100 hogares reciben remesas. En promedio, esos hogares reciben remesas mensuales por un valor de $191. Eso quiere decir que una buena parte de la subsistencia de esos hogares dependen de las remesas que reciben. Muchas personas que están siendo retornadas desde Estados Unidos son personas trabajadoras que emigraron para poder acceder a mejores ingresos y poder enviar apoyo económico a sus familias, es decir, enviarles remesas. Entonces, si continúa esa expulsión de compatriotas, eso tendrá un efecto directo en los cientos de miles de hogares que ahora dependen en buena medida de ese ingreso que reciben a través de las remesas. Desgranando palabras. Ya estamos de regreso. Datos interesantes, César. Imagínate, 27 de cada 100 hogares reciben remesas en el país. Hablando sobre este tema, ¿cuáles serían las afectaciones en la economía nacional si continúa ese aumento de personas retornadas desde Estados Unidos? Yo creo que hay efectos directos sobre la economía salvadoreña
y hay otros que son indirectos. Los directos, por ejemplo. Los directos son los siguientes. Lo primero es que habría una disminución de las remesas si esto continúa. Hasta el mes de abril las remesas no han disminuido. Los datos que está dando el Banco Central revelan un incremento de 15% en las remesas que se han recibido, comparado con el primer cuatrimestre del año pasado, enero-abril. No hay una disminución, hay un aumento importante, pero esto puede tener como causa el hecho de que la población salvadoreña que está allá sabía que venían estas redadas, que venían estas expulsiones, y parece que adelantaron el envío de recursos para ayudar a sus familiares. Hay gente que también manda para ver cuando ya retorne aquí tener algún dinerito también. Es decir, esa amenaza ya estaba, porque el presidente Trump amenazó a la población emigrante desde que estaba en la campaña electoral, y llegó al gobierno y comenzó a expulsar de inmediato para México, para Colombia, para Venezuela. Entonces ya se veía eso, y una política agresiva. Entonces puede ser que eso explique el aumento hasta abril. Esta es una hipótesis, ¿verdad? Porque no conozco un estudio, pero me da esa apreciación. Pero puede ser que ese crecimiento ya no continúe, sino que comiencen a bajar los envíos. Tal vez no como que en el año entre menos, sino que en los meses que vienen baje la entrada, pero como aumentó tanto en los primeros 4 meses, a lo mejor en el año las remesas aumentan un poquito o se estancan. También podrían tener una caída si es mucha la que deja de entrar en los siguientes meses. No hay datos de mayo todavía, que fue un mes donde hubo más vuelos de retornados sobre las remesas. Entonces, si hay una disminución de las remesas, si comienzan a bajar los envíos, aquí hay impactos fuertes en la economía del país y en las variables sociales. Primero, la cantidad de hogares que recibe de remesa disminuiría, o los hogares recibirían menos. Eso afecta el poder adquisitivo de la familia que reciben remesa. Muchas de esas familias están en condición de pobreza relativa, digamos, que consumen los alimentos básicos, pero no tienen una vivienda digna, porque muchas remesas llegan a sectores de bajos ingresos. Otros llegan a sectores medios, pero la mayoría va a hogares donde las condiciones de vida no son muy buenas. Entonces, esas familias podrían caer en la pobreza extrema. Digamos, una familia que recibe $150 al mes de remesa y ya no lo tiene, o recibe 60, podría verse afectada en cuanto a su capacidad de consumir alimentos. Y si hoy está en una condición de no pobre, también podría caer en la pobreza, porque el costo de la vida está en $494 en el área urbana. Una familia que recibe eso en el área urbana no es pobre, pero si ahí hay 100 de remesa y esa remesa baja a 80 o baja a 50 o baja a 20, ya cae en pobreza. Y la pobreza absoluta, que es carencia de alimento, es la mitad de eso. ¿Cuánto sería? La mitad de 496, $247. Si está recibiendo 100 de remesa y tiene ese hogar 250 y esa remesa baja a 50, entonces le baja de 250 a 200 el ingreso y cae en pobreza extrema. Entonces ahí hay un peligro por el peso que tienen los ingresos familiares. Segundo, esa familia compraría menos y eso disminuiría la demanda de bienes y servicios en el país. ¿Qué hace la gente con la remesa? Comprar alimentos, comprar medicina. Fundamentalmente se dedica a eso, a la comida, más del 80% también medicina, un arreglito a la casa, pagar la energía eléctrica, pagar el agua potable, les sirve para el transporte. En el campo se utilizan muchas remesas para comprar insumos, para producir, la familia campesina, que por cierto no lo calculan como costo y creen que están produciendo con rentabilidad, porque esas remesas le llegan como un regalo de sus familiares. Nosotros conocemos esa realidad en muchas unidades productivas del campo. Entonces, al caer las compras de esas personas que compran en tienditas, compran en mercados, pueden comprar en una farmacia, otras podrían comprar hasta en un supermercado, creo que la minoría, pero se mueve ese dinero. Entonces, al caer las compras, las empresas venden menos. Este es otro impacto. Bajan las ventas de las empresas, sus utilidades, su inversión y las posibilidades de generar empleo. Afecta a la empresa privada
y a los mercados donde la gente compra. Es como un efecto de cascada, ¿no? En cascada. Empieza por uno y va jalando y o va va jalando involucrando a los demás. A los demás. Entonces, si hay menos compra, ¿qué pasa con los ingresos del gobierno? Cuando la gente compra, paga IVA. O paga, si es, digamos, bebidas alcohólicas. Un ejemplo Hay alguien que puede comprar cerveza con una parte de la remesa. Bien sencillo es, mucha gente con las remesas va a comprar a un supermercado. Exacto. Y los supermercados obviamente te cobran IVA, ¿verdad? IVA. O una farmacia. Entonces va a comprar menos o en el peor de los casos ya no va a un supermercado. Entonces caen los ingresos públicos. Yo no quiero decir que es una caída estrepitosa, pero hay una reducción. Depende de la disminución en la entrada de remesa al país. Entonces los ingresos del gobierno provienen del consumo, la mayoría, y quien consume la población. Entonces se podría decir incluso, una persona que compra en una tienda frente a su casa, ahí no paga IVA, es un micronegocio. Sí, pero si compra menos, ese negocito que está frente a su casa también compra menos para vender. Y cuando ese negocito compra, sí paga IVA. Donde compra esos productos, paga IVA. Entonces es un efecto en cadena. Si tú no vas a comprar a un mercado, bajan los ingresos en el mercado, ahí tú no pagas IVA. Pero lo que llega al mercado, una buena parte de lo que llega al mercado incluso viene de fuera, alimentos. Y pagan no tanto el impuesto de aduana, según el tipo de producto, porque hay TLC con Centroamérica, México, etcétera, Estados Unidos, pero pagan IVA cuando entran al país y luego llegan al mercado. Entonces es un efecto en cascada, digamos. Otro elemento aquí sería que disminuiría la cantidad de dólares que van a los bancos, porque todo el dinero que circula aquí en cualquier país termina en los bancos. Por ejemplo, si tú hoy compras en un almacén, ese almacén deposita ese dinero en un banco. El salario de quien trabaja en un supermercado o en una farmacia se lo pagan, digamos, en cheque. Y ese cheque es para que vaya a cobrar a un banco. O sea que esa empresa tiene dinero en el banco. Y si a esa empresa le disminuyen los ingresos por la caída de la remesa, habrá menos dinero en los bancos. Y eso implica que los bancos tendrían menos posibilidades de financiar a las empresas. Podría verse afectado el crédito. Y el crédito es una necesidad para las grandes, medianas, pequeñas empresas formales. Funcionan con crédito. Para importar, para cualquier cosa, para comprar un supermercado, para comprar comida, o una industria para invertir en materia prima, maquinaria. Entonces la caída del crédito es peligrosa también, porque es una variable de inversión privada. Otro impacto es que al haber menos dólares, también se dificultaría la importación de bienes y servicios. Este país trae de fuera muchos bienes, muchos servicios, muchas mercancías que son para consumo humano, bienes de consumo. Pero también el 65% de lo que trae de fuera es materia prima, bienes intermedios y maquinaria. Es decir, que el 35% de lo que viene de fuera es para los hogares, para que las familias compren. Por ejemplo, aguacate de México, o verduras de Guatemala, o unos lentes que vienen de China. Eso es para consumo humano, 35%, pero un 65% no es para la gente, es para las empresas, maquinaria, materia prima, por ejemplo, los combustibles. Y si hay menos entrada de dólares, se dificultan esas importaciones. Eso impactaría en la producción de esas empresas, porque se verían en dificultades para invertir en maquinaria, materia prima y producir. Y eso podría afectar su capacidad productiva y generar desempleo. Es decir, que lo de la remesa, como la entrada de dólares también por exportación, tiene un efecto múltiple, porque cualquier caída en la entrada de dólares al país tiene esos impactos: menos consumo, menos ingresos fiscales, menos dinero por los bancos, menos financiamiento en las importaciones. Bien, yo quiero aclarar que no estoy planteando un escenario catastrófico en el sentido de que todo esto va a ser terrible, porque depende de la caída de la entrada de remesa, depende de la caída. Si hay una caída de 500 millones, de 300 millones, se va a reflejar en esto. Las remesas andan por 8.500. Entonces una disminución de ese nivel sí impactaría en lo que estamos diciendo. Pero si es una caída menor o un crecimiento pequeño, también habría un impacto negativo, pero de menos drástico, digamos.
Pero todo esto está planteado. El impacto indirecto, los impactos indirectos son los siguientes. Lo que pasaría aquí pasaría en Guatemala, porque están expulsando gente de Guatemala, y en Honduras, y en otros países. ¿Y dónde vende El Salvador? Las empresas salvadoreñas exportan ¿hacia dónde? Exportan hacia Centroamérica. 45% de las exportaciones de El Salvador, de las empresas que venden fuera, son hacia Centroamérica. Y un 35% va a Estados Unidos. Esos son los dos grandes mercados. Bien, si hay problemas en Guatemala, en Honduras, igual que aquí, porque en Guatemala incluso la dependencia de remesas es más grande que aquí. Fíjate que aquí de cada $100 que entran, alrededor de 40 son remesas. En Guatemala son 49. Entonces un daño en Guatemala o en Honduras, que son el 38%, implica que las empresas que venden en Centroamérica bajarían sus ventas por un problema ocasionado por la misma política migratoria de Estados Unidos, que golpeó allá, golpeó allá, golpeó allá. Entonces ese es otro riesgo, que no es directamente hacia El Salvador, pero sí por ese vínculo comercial con Centroamérica, con los países afectados. César, ¿los países de la región, incluyéndonos nosotros, estamos preparados para esta situación? Yo creo que no. Incluso a mí me llama la atención que no hay declaraciones prácticamente de los gobiernos. O sea, no hay como un reclamo a Estados Unidos. Aquí, por ejemplo, en el caso de El Salvador, hay algunos que tienen mejores condiciones. Te voy a poner algunos ejemplos. Honduras. En Honduras el Banco Central tiene una cantidad grande de dólares que le permite financiar 5 meses de importaciones si no entra $1. Este es un cálculo. Pero es un caso extremo, si no entrara. Sí, es un caso hipotético, es una variable económica que se analiza así. Si en Honduras no entra $1 durante un año, con la reserva que tiene el Banco Central puede pasarse 5 meses financiando importaciones. Y la cantidad de meses mínima que se considera adecuada es 3. Eso quiere decir que tienen bastantes dólares, ¿verdad? Porque están por encima del límite considerado óptimo. Pero en El Salvador no. En El Salvador aquí no existen las reservas monetarias prácticamente porque estamos dolarizados. Lo que tiene el Banco Central son reservas de liquidez, que es otra cosa, que es el dinero que le quita a los bancos, un porcentaje para proteger a la población ahorrante. Y eso ahora está disminuyendo, porque con el acuerdo con el FMI, de cada $100 que tiene los bancos comerciales, el Banco Central le quitaba 11.5. Ahora le va a quitar 15. Pero eso no es un dinero del Banco Central, eso es para proteger a los ahorrantes. Y el Fondo Monetario, viendo este contexto internacional negativo, porque lo dice en el acuerdo con el gobierno que hay un contexto internacional negativo que tiene que ver con esta política migratoria que puede afectar la remesa y con la guerra comercial que ha desatado Estados Unidos, que ya el estimado de crecimiento de la economía mundial es menor, hay un entorno mundial malo, le prestó al Banco Central el Fondo Monetario $600 millones. Parte del acuerdo con el FMI para el préstamo de 1.370 millones es que 600 millones van al Banco Central como reserva para poder enfrentar una caída en la entrada de dólares. Pero eso te dice la precariedad que hay. Y si las remesas bajan, ¿de qué van a servir esos 600 millones? Ayudarían, pero se volvería una situación precaria. Entonces este país es de lo que menos preparado está para enfrentar esto. Finalmente te quería comentar que en Estados Unidos también están por tomar otra medida que va a afectar la remesa, y es que le van a poner un impuesto de 3.5% a los envíos de remesas hacia acá. Sin una familia que manda $100, el gobierno le va a cobrar 3.5. Si manda $200, le va a cobrar $7. Si manda 100, le cobra $3.50. Es decir, que van a afectar a esa población. Esa población tendrá que mandar más dinero, o si manda los $100, aquí ya no se van a recibir 100, sino que se va a recibir menos, porque el gobierno le está quitando 3.5. Esa es otra medida que puede afectar la entrada de dólares. Todavía no ha entrado en vigencia, la aprobó el gobierno, pero parece que hay una discusión, tiene que aprobarlo el Congreso. Me parece que por ahí está, pero hay una amenaza ahí, claro, también. Hablemos en estos últimos minutos que nos quedan de programa sobre lo que está pasando en las noticias, siempre en el tema de Estados Unidos y el tema de migración. ¿Cómo ha sido la reacción de la población en Estados Unidos frente a esas redadas y a la expulsión masiva de migrantes? Bueno, hay una respuesta de rechazo importante de la población migrante de diferentes países, ¿verdad?
hemos visto acciones de protesta fuertes en Los Ángeles y en otras ciudades. Están expulsando gente que la sacan de la casa, incluso de los centros de trabajo. Vimos incidentes fuertes en Los Ángeles, acciones de la policía, gente que reaccionó ante la agresión de la policía de manera violenta, hubo destrucción de algunos negocios, etcétera, incendios en las calles. Entonces hay una situación complicada en ese país y una respuesta de la población migrante de defensa de sus derechos, porque ahí están expulsando a cualquier tipo de gente también. Y hemos visto también solidaridad, muchos organismos de solidaridad de Estados Unidos, instituciones solidarias con la población migrante que han estado acompañando. Entonces, Trump se ha estado enfrentando a muchas protestas, muchas acciones de protesta, y eso parece que va a continuar. Se está extendiendo hacia otras ciudades y si eso tiene, digamos, éxito político, el gobierno detendría toda esa redada, ¿verdad? Podría detenerla, podría bajarla, o a lo mejor continúa con esa política, que por cierto es una política contraproducente para Estados Unidos, porque resulta que esa población es mano de obra barata. Y si expulsan a millones de personas migrantes, que son el 30% de la población laboral en Estados Unidos, la población migrante, si expulsan a mucha gente, van a tener que contratar mano de obra de Estados Unidos que es más cara. Y eso le complica a las empresas de Estados Unidos su capacidad de competir con China, con México, con Canadá, que son los países que más venden en Estados Unidos. De todo lo que Estados Unidos compra en el mundo, a esos 3 países le compra el 43%. Y sobre todo en México y en China la mano de obra es más barata. Entonces, expulsando a migrantes y quieren competir y poniéndole impuestos a los productos mexicanos, a los productos de Estados Unidos, se están metiendo en un tremendo problema en Estados Unidos, económico. Y lo otro es que las remesas que llegan aquí también se traducen en importaciones. Es decir, una empresa de Estados Unidos que vende en El Salvador no sabe que la empresa salvadoreña que le compró el producto obtuvo los dólares porque aquí entraron remesas. Las remesas sirven para financiar importaciones. Y nosotros compramos fundamentalmente en Estados Unidos y México también. Y todos los países de Centroamérica tienen a Estados Unidos como el país al que más le compran individualmente. Y nosotros compramos, digamos, más en Centroamérica y vendemos más, pero en Centroamérica como región, pero individualmente el principal mercado como país es Estados Unidos por el lado de la venta y la compra, pero también Guatemala lo tiene así, México. Imagínate el vínculo que tiene México con Estados Unidos. Entonces, yo creo que va a llegar un momento donde sectores empresariales van a protestar por esa política que les afecta sus intereses. Y en la actualidad también me imagino que les está afectando porque se están llevando a las personas, las están yendo a sacar desde sus trabajos. Entonces, esas pequeñas, algunas son pequeñas empresas, son pequeños negocios, entonces se les causa un daño en ese momento porque se está quedando sin personal y entonces luego ellos tienen que seguir, como decimos, la vida, ¿verdad? Con normalidad, pero si no hay empleados, se los están llevando en el campo. Me imagino que también ha de ser bien dura la situación porque van al campo y luego la recolecta de la producción, cómo queda, hay que buscar inmediatamente personal y genera un costo también en su momento. O sea, no como lo estás planteando también, que a largo plazo va a estar más complicada la situación. Sí, es un problema que ya está. Como tú dices, la mayoría de la gente trabaja en el sector construcción, trabajan en empresas comerciales de servicios y en el agro. Ahí donde está concentrada la mano de obra. Entonces, todo va a depender de si esa política continúa, se detiene, pero es un problema para Estados Unidos. Bueno, vamos a dejar este tema hasta acá, César. Un tema que no termina aquí, va a seguir dando de qué hablar y en su momento también lo vamos a retomar cuando tengamos nueva información. Antes de despedirnos, amigas y amigos, quiero invitarles a que se suscriban a nuestro canal de YouTube Asociación Equipo Maíz, donde pueden escuchar este y otros programas, dejarnos sus comentarios o sus preguntas. Soy Edgar Rosales, esto fue Vamos al Grano, la realidad sin tanta vuelta.
Vamos al grano, una producción de Equipo Maíz. Les invitamos a que escuchen nuestro próximo programa.